Muy buenos días, estudiantes. Les saluda su profesor Manuel León. El tema del día de hoy son razones trigonométricas. Llamamos a una razón trigonométrica a la relación que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas básicas que nosotros conocemos son las siguientes. El seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Aquí tenemos una imagen de lo que es o de lo que son las razones trigonométricas, ¿no? Tenemos aquí el ángulo, este es el ángulo que queremos encontrar, ¿no? Esta es en base a la razón que queremos encontrar. Este cuadradito que está en la parte de abajo nos indica que este es el ángulo recto, ¿no? Este es el ángulo recto. Y esta cosita redondita significa que este es el ángulo que queremos encontrar, o el ángulo que vamos a encontrar las razones de este ángulo. Por ejemplo, en este caso es el ángulo A, ¿no? También acá hay otro ángulo B, y el ángulo C, que es el ángulo recto, que es el que tiene el ángulo recto, ¿no? Tiene 90 grados. Ahora, si nos piden encontrar el seno o nos piden encontrar las razones trigonométricas del ángulo A, las razones trigonométricas del ángulo A van a ser en base a los términos de cada uno de los lados, ¿no? En este caso, el lado opuesto, ven aquí la flecha, el lado opuesto, es decir, que está al otro lado del ángulo, se llama lado opuesto o cateto opuesto. El lado que está al lado o encima, miren, aquí está encima del ángulo, se llama cateto adyacente o lado adyacente. Y la hipotenusa, ustedes saben que es el lado más largo, o también podríamos decir que es el lado opuesto al ángulo recto, ¿no? ¿Cuál es el ángulo recto? Donde está el cuadradito, generalmente está el cuadradito, ¿no? Entonces la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto. Entonces ya tenemos identificados los tres lados. Entonces, si nos piden encontrar las razones trigonométricas del ángulo A, tenemos el seno de A, que es igual al lado opuesto, que está aquí, sobre la hipotenusa. En el coseno tenemos que es el lado adyacente, que es este rosado que está aquí, sobre la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, ¿no? Que es opuesto al ángulo recto. Y por último, la tangente del ángulo A, que es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Esas serían las tres razones trigonométricas básicas que estamos aprendiendo en esta clase. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden encontrar las razones trigonométricas en el siguiente triángulo. Del siguiente ángulo, ¿no? En este caso, el ángulo A, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hemos visto, pero ahora con números, ¿no? Ahora tenemos los lados de cada uno del triángulo rectángulo en este caso, ¿no? Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Nos piden encontrar el ángulo A. Antes de que comencemos, hay que aclarar que también nos pueden pedir las razones trigonométricas del ángulo B. Si nos pidieran del ángulo B, cambiaría todo, ¿no? Porque aquí estaría el ángulo y el opuesto no sería el 3, sino sería el 4, y el adyacente sería el 3, ¿no? Cambiaría si fuera el ángulo B. Pero no nos piden el ángulo B, nos piden el ángulo A. Entonces tenemos el seno de A es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo A es 3, como ustedes pueden ver aquí, pueden ver 3. Y la hipotenusa, que es el opuesto al ángulo recto, o es el lado más largo, en este caso vemos los números, que es el lado más grande, más largo. Entonces la hipotenusa es 5, ¿no? Entonces el seno es 3 quintos, ¿no?
Si dividimos sería 0,6, ¿no? En número decimal. Ahora, el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente al ángulo A, es decir, donde está, mire, está en la misma línea del ángulo, ¿no? En este caso es el 4. Y la hipotenusa, que ya hemos dicho que es el que está el lado opuesto al ángulo recto, o es el ángulo más largo o más grande, en este caso es el 5, ¿no? Entonces el coseno sería 4/5. Y la tangente, que es el lado opuesto y el lado adyacente, ¿no? Reemplazamos, el lado opuesto es el 3 y el lado adyacente, o el que está al lado del ángulo, que es esta línea, sería el 4. Y ahí tenemos las tres razones trigonométricas básicas de este ángulo A en este caso, ¿no? Continuamos. Tenemos un ejemplo aquí. El ángulo, el ejemplo 2. En el siguiente triángulo, ¿cuál de los siguientes es igual a A sobre C? En este caso nos están pidiendo la razón trigonométrica, ¿no? A sobre C, ¿no? Primero tenemos que identificar, ¿no? A sobre C. A sobre C. ¿Cuál podría ser? A sobre C. A ver, primero tenemos que descartar primero. Por ejemplo, A sobre C pudiera ser, será el coseno de 20. Vamos a ver si será el coseno de 20. Coseno es igual, según lo que hemos visto anteriormente, el coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? El coseno de 20, el lado adyacente, que sería este, sobre la hipotenusa, ¿no? El lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, B sobre C no puede ser A sobre C, ¿no? Es decir, no puede ser el coseno. Vamos a ver el seno de 70. ¿Será el seno de 70? El seno de 70 es de 70, este es el ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo. Si fuera esto, por ejemplo, el seno de 70, es el lado opuesto, que en este caso sería B, y la hipotenusa que es C. Entonces no sería el seno de 70. Vamos a ver el coseno de 70. El coseno de 70 es el lado adyacente, que en este caso sería A sobre C. Pudiera ser el coseno de 70, ¿no? El coseno de 70 sería coseno de 70 es el lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? El lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces podría ser el coseno de 70, ¿no? Porque sí, no, sí da, ¿no? La tangente de 70 podría ser. Tangente 70 es el lado opuesto, que sería B sobre A, no es la tangente 70. El seno de 70 ya vimos que no es. Ahora, nos faltaría ver el seno de 20, ¿no? El seno de 20 sería A, que sería el lado opuesto, sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí tenemos, pueden ser las dos respuestas, ¿no? Puede ser o el seno de 20, el seno del ángulo 20 grados, o puede ser el coseno del ángulo de 70 grados, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas estaría correcta, ¿no? Si no estuviera el coseno de 70, sería solamente el seno de 20, ¿no? En este caso. ¿Por qué sería el seno de 20? Porque el seno de 20 es igual al opuesto, que es A, como está aquí, y sobre la hipotenusa, que es C, ¿no? Entonces sería el seno de 20, sería la respuesta. Pero como aquí nos dan también el coseno de 70, el coseno de 70 sería el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces cualquiera de las dos respuestas sería correcta, ¿no? Entonces A sobre C podría ser el seno de 20 o el coseno de 70, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo.
Encontrar el lado que falta utilizando razones trigonométricas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un lado, 6 metros, y tenemos un ángulo de 60 grados. Sabemos que este es el ángulo recto, este que está aquí. Y sabemos también, a simple vista, nos damos cuenta que aquí está el ángulo recto, entonces la hipotenusa es esta, ¿no? Sabemos que es la hipotenusa. Entonces tenemos que ver, nos falta el lado de acá, ¿no? Quiere decir que tenemos que utilizar este ángulo y un lado, ¿no? Entonces tenemos que relacionar este lado, que es la hipotenusa, con este lado que está acá. Ahora, utilizando el ángulo, este ángulo, este lado es el lado opuesto al ángulo. Y tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo? Tenemos la razón trigonométrica que nos relaciona a estos dos lados sería el seno, ¿no? El opuesto sobre hipotenusa. Y tenemos también el valor de C. Ahora, para hallar cualquiera de los lados que nos falta, podemos sustituir, por ejemplo, si queremos encontrar este lado, podemos utilizar el seno de 60, y para encontrar el otro lado, que es el lado C, podemos utilizar el coseno, porque es el lado adyacente sobre hipotenusa. Vamos a hallar primero el coseno de este ángulo, que es 60, ¿no? El coseno de 60, vamos a hallar el lado C. El coseno de 60 es igual a C, el C que no sabemos, sobre la hipotenusa que sabemos que es 6, ¿no? Si nosotros resolvemos o despejamos, como ya ustedes saben, para despejar el 6 que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el lado C va a ser igual al coseno de 60 multiplicado por 6. Utilizando la calculadora, vamos a las razones trigonométricas, ponemos 60 y ponemos coseno y nos sale 0,5. 0,5. Ese es el coseno de 60. Y multiplicamos por el 6 y nos da que mide 3, ¿no? 3 metros. Ahí encontramos el lado que nos hace falta. El otro lado que también nos hace falta, lo podemos hallar por el teorema de Pitágoras utilizando la fórmula que ya sabemos, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, o podemos también hallarlo mediante la misma, el seno, ¿no? En este caso sería el seno del ángulo. También podríamos encontrarlo y nos saldría la siguiente ejercicio. Y por último encontramos el lado que nos falta, ¿no? En este caso ya hemos encontrado el lado C, que es igual a 3. Tenemos los dos lados, ¿no? Tenemos 6 y tenemos 3. 6 que es la hipotenusa y 3 que es el lado C. Entonces reemplazamos los lados que tenemos, en este caso la hipotenusa que es 6, sería el cuadrado. El 3 que tenemos elevado al cuadrado, más el lado que nos falta, que es este que está acá, nos falta, y le vamos a poner b, ¿no? Entonces más b al cuadrado. Elevamos al cuadrado 6 al cuadrado 36, 3 que nos salió c, 3 al cuadrado que es igual a 9, que es igual 3 por 3, 9, más b cuadrado, ¿no? Despejamos b, es decir, lo dejamos solos a b, el 9 que está sumando, que está positivo, pues a ser negativo, y me queda b cuadrado es igual a 36 menos 9. 36 menos 9 es 25, le sacamos la raíz a b, de cada b cuadrado es b, y la raíz de 25, donde me da que b es igual a 5, ¿no? Entonces tenemos los lados que serían 6, 3 y 5, ¿no? Y hemos encontrado los tres lados de este triángulo rectángulo. Hemos aplicado lo que son razones trigonométricas. Hemos visto las principales razones trigonométricas o las razones trigonométricas básicas.
que son el seno, el coseno y la tangente, ¿no? Espero que con estas indicaciones ustedes puedan resolver las tareas que se les va a enviar y tengan una idea un poco más clara de lo que tienen que hacer en las actividades, ¿no? Ha sido todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Pasen bien, cuídense. Nos vemos.